Amantes de lo deportivo, bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast deportivo favorito panameño, Pelotazo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo, pues muy bien. Hoy tenemos un episodio súper interesante porque terminó la Champions 2024-2025 con una gran final entre el Paris Saint-Germain, el Inter de Milán. Y amigos, una final que nos va a dar mucho de qué hablar. Así que no hablemos más, no demos más introducción porque tenemos mucho que hablar. Así que comencemos. Como saben, el Inter de Milán perdió 5-0 contra el Paris Saint-Germain. Creo que escuchando eso suena más loco de lo que se ve, pero pasó, amigos. Y hoy el PSG gana su primera Champions de su historia, su primer triplete y muchas cifras más que vamos a estar discutiendo durante el programa. Pero la realidad es una. En este mismo programa, en el último episodio, yo dije que el PSG iba a ganar. Y yo no había tirado ese pronóstico porque es el equipo que mejor me cae bien o porque no sabía cuál equipo elegir. Yo había visto, hemos visto desde el partido del PSG contra Aston Villa cómo venía este equipo del PSG evolucionando. El partido de Aston Villa, el partido de Liverpool, el partido del Arsenal. Y lo que hemos visto hoy es la finalización de todo el proceso que han comenzado desde enero. Porque también había dicho, este PSG que gana la final el día de hoy es diferente al que vimos el año pasado. Un equipo que termina casi eliminado en primera ronda, en la nueva ronda de Liga de la Champions, y logra llegar a la gran final. Lo cual también me dice que, en mi opinión, el formato nuevo de la Champions League de Liga ha funcionado. Y me gustaría ver cómo en las próximas temporadas más equipos que no son los favoritos o que pues no tienen un buen resultado en Liga pueden sobreponerse a esa dificultad y poder ganar la Champions así como lo hizo el PSG. Así que vamos a hablar un poquito del partido y cuáles fueron las claves para que esto haya sido la victoria más arrolladora en la final, en la historia de la final de la Champions. Bueno, comencemos hablando un poquito de cómo están formados los equipos. El PSG estaba con su tradicional 4-3-3, pero no tenía nada de tradicional, amigos. Hoy pudimos ver cómo Luis Enrique otra vez nos sorprendió con sus constantes cambios de posición. Ahora, una de las cosas que más me gusta sobre este PSG es que es un equipo que, como dije, tiene ataques feroces. Pero no solamente es un elogio generalizado para un equipo que pues mete muchos goles. Es un ataque feroz porque no solamente es un ataque tradicional que tiene un extremo izquierdo, un delantero y un extremo derecho. Son tres delanteros que tienen un nivel impactante de desborde y con ese nivel que Luis Enrique ha potenciado, ese gran nivel que tienen y los ha llevado a que se roten para marear a la defensa del Inter. Hoy pudimos ver a Vitinha jugando de 9, hoy pudimos ver a Kvaratskhelia, bueno, Kvaratskhelia fue el que más jugó para la izquierda, pero también estaba Desiré Doué que jugó a la izquierda, Dembélé jugó en todas las bandas, lo vi en la izquierda, lo vi en el medio, lo vi a la derecha. Este equipo es un equipo completo y aquí es una de las claves de por qué el PSG ganó la Champions League este año. Hablemos un poco de Luis Enrique. Yo tengo este recuerdo del Mundial de Qatar 2022, el fatídico partido de Marruecos contra España, cuando Luis Enrique todavía era técnico de la selección española. Y yo, en su tiempo, yo hablé de este partido. ¿Cómo puede ser que tienes 1000 pases, 72% de la posesión, y aún así no puedes marcar un gol en 120 minutos y terminas perdiendo en penales? Para mí, ya desde este momento, y se veía con la decaída del Barcelona, y este año se vio con la decaída de Pep Guardiola, se estaba viendo el final del tiki-taka, el final del juego de posesión. Y me preocupaba bastante porque un técnico tan pues impresionante, con tan gran palmarés como Luis Enrique, se veía criticado porque ya su forma de juego no está resultando. Y aquí es donde Luis Enrique se va a la selección española, se queda sin equipo, y Luis Enrique necesitaba un nuevo equipo para poder recordarle al mundo el gran entrenador que es. Porque ya sabemos lo que hizo en el Barcelona, pero eso había sido ya casi hace 10 años. Y ahí fue donde, como él necesitaba un equipo nuevo que le diera ese empujón, el PSG necesitaba a alguien que pusiera un equipo. Porque hoy, amigos, con la final de la Champions que gana el PSG, este equipo de estrellas se convirtió en una constelación. Y esto fue gracias a Luis Enrique. Porque él tomó este equipo
y lo supo unir. Después de que se fueron las estrellas, después de que se fue la leyenda más grande del Paris Saint-Germain, Luis Enrique convirtió este equipo en ganadores. Y no solamente en eso, sino que un equipo que está muy bien coordinado, que defiende muy bien y que es rápido, dinámico y sobre todo pasa por encima a todos los que están en su paso. Y para mí hoy vimos el renacimiento del tiki-taka gracias a Luis Enrique, con un juego de posesión muy claro, pero no solamente es posesión, también pudimos ver que dos de sus goles, el de Kvaratskhelia, uno de los de Desiré Doué, fueron en contra. Así que hoy vimos el regreso del tiki-taka y uno de los equipos más arrolladores de la historia de la Champions, porque yo he visto en mis 17 años de vida, vi al Manchester City de Guardiola que le pasó por encima a todo el mundo, vi al Barça de Guardiola, vi al Real Madrid de Zidane, vi al Bayern Múnich de Hansi Flick, pero lo que vi hoy en esta final fue algo increíble. Pero bueno, esto es como mi punto de vista generalizado del partido, vamos a hablar un poquito de los jugadores. Y hablemos de, para mí, el jugador del partido, Desiré Doué. Y voy a citarme lo que yo dije en el primer episodio del Pelotazo, justamente en este partido del PSG Aston Villa, que Desiré Doué, si continuaba con el nivel que estaba mostrando, iba a estar para grandes cosas en el futuro. Y ¿sabes qué? No tenemos que esperar al futuro. Desiré Doué hoy mostró con sus 2 goles y una asistencia de que él ya está a nivel mundial. Y que para mí, con permiso de Pau Cubarsí y todos los demás, es el ganador del Golden Boy. Porque a sus 19 años, de vuelta lo repito, a sus 19 años, ha logrado tener una de las mejores finales, uno de los mejores partidos de un jugador que he visto en los recientes años, porque las finales de la Champions, amigos, son aburridas. Hemos visto puros 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, como 4-1-0 seguidos en los últimos años, pero hoy, gracias a jugadores como Desiré Doué, que son tan talentosos, que saben mover tan bien el balón, que tienen un nivel de desequilibrio enorme y que sobre todo no le tienen miedo a mostrar su habilidad, es que hemos visto cómo este resultado está tan inesperado de lo que realmente estamos acostumbrados de ver en una final de la Champions. Así que jugador del partido, realmente la banda derecha, jugó en el medio, fue súper importante para el primer gol, vamos a hablar del primer gol, porque podemos ver el pase de Vitinha. Vitinha, para mí, después de Desiré Doué, el segundo hombre más importante del partido. Hace un pase filtrado para que Desiré Doué, o sea, el pase filtrado es increíble, pasa por acá. La defensa del Inter queda mareada, tan mareada que Di Marco se queda en el medio de la jugada como que, ¿qué está pasando? ¿Quién tengo que marcar? Y luego, Achraf Hakimi, totalmente solo y no hay nada que pudiera hacer Sommer. Eso es la importancia de lo que les venía diciendo de, ok, ¿cómo fue que se movió el PSG? ¿Cómo fue que ganó el PSG? Un cambio constante en las posiciones que mareaba al Inter de Milán. Y por eso mismo, porque Desiré Doué, en el pase filtrado que hace Vitinha, está en el medio. No fue porque Dembélé comenzó en el medio. Ahí hubo un cambio de posición que Dembélé se movió para la derecha y eso permitió la jugada del primer gol. Así como en el segundo gol hubo otro cambio de posición. Desiré Doué sí estaba en su banda derecha y marcó el segundo gol. Y podemos ver todas las jugadas diferentes de cómo el PSG atacó. Y eso que perdonó bastante, porque cuando entró Barcola, ¡ay, Barcola! Si no fuera por Barcola, tendríamos un 8-0, más humillante aún. Me siento mal por los del Inter de Milán. Pero bueno, hablemos también de Vitinha, porque realmente siempre un equipo exitoso, un equipo que lo gana todo, como hoy lo ha hecho el PSG, tiene un jugador en el mediocampo que es el que controla los tiempos y que hace que el equipo juegue para adelante. También podemos ver en los equipos de la historia, podemos ver cómo el Real Madrid ha tenido a Luka Modric por tantos años, podemos ver cómo el Barcelona tenía a Xavi y a Iniesta, el Bayern Múnich, que también tenía a Thiago Alcántara, a Joshua Kimmich, y ahora el Paris Saint-Germain con Vitinha. ¡Wow! Me encanta lo que me encantó de Vitinha hoy fue cómo él no solamente movía los tiempos, sino que él hacía un balance entre salir hacia adelante y también él sabía cuándo retroceder y a nadie le sacaba el balón. Era como que algo increíble. Eso también se debe a que el Inter en el primer tiempo por lo menos no marcó bien a nadie, ni siquiera a Vitinha, que era el más peligroso.
Pero aún así en el segundo tiempo pudimos ver cómo Vitinha hizo lo que quiso con los jugadores del Inter de Milán. Porque dejaron muchos espacios y esto permitió que Vitinha aprovechara y fuera el que dio los tiempos en este gran partido. Ahora, hablemos un poco del Inter de Milán. Yo siento que este equipo que se presentó hoy, yo no sé, o sea, ustedes díganme si estoy en lo cierto o no. Es un equipo de segunda división. No sé si estaba viendo al Inter de Milán o si estaba viendo a, yo no sé, el, el Southampton de la Premier League o yo que sé, un equipo de aquí de CONCACAF. No sé, para no decir de algún país. Bueno, es que después de ver el partido del Barcelona, que uno ve cómo el Inter de Milán le marcó 7 goles al Barcelona, que ve cómo estuvieron 210 minutos atrincherados en su propia área, que hoy hayan perdido 5-0, a mí me decepciona como fan del fútbol. Ya no importa si tú eres del Barcelona, del Real Madrid y pensaste, bueno, el Inter se defendió bien contra el Barcelona. Bueno, eso mismo, yo hablé 1000 veces de lo bien que jugó el Inter, de que fue un equipo muy disciplinado, pero hoy vi lo contrario a eso, amigos. Hoy vi como un Inter de Milán dejó espacios, y ni siquiera es cuando tenían que marcar goles sí o sí para remontar. Desde el inicio del partido fueron jugando con fuego, donde usualmente eran disciplinados, donde usualmente cerraban los espacios por el medio estaba Vitinha sin marca, estaba Fabián Ruiz sin marca, estaba Joao Neves sin marca, y esto permitió que pasara lo que pasara, que fácilmente pudieran distribuir el balón por la banda y pasaran las jugadas de los goles. El mediocampo del Inter de Milán estaba muerto y de lo único que dependían era del automatismo que he explicado aquí en varias ocasiones, que hoy se vio en todo el primer tiempo. Literalmente a la misma jugada que yo siempre les digo. Sommer, pelotazo, justamente pelotazo, a Marcus Thuram, a Lautaro, ellos tratan de pasárselo a Dumfries y que Dumfries haga todo lo demás. No, porque cuando siempre haces la misma jugada, este equipo tarde o temprano vas a ver qué jugada estás haciendo, te la va a predecir y no vas a poder hacer nada, niente. Entonces, eso fue lo que pasó con el Inter de Milán, específicamente en el primer tiempo. Como el mediocampo no reaccionaba, no marcaba, no progresaba, tenían que depender de ese automatismo y como el PSG, también hay que reconocer el gran trabajo de William Pacho y Marquinhos. William Pacho y Marquinhos no son Pau Cubarsí e Íñigo Martínez, son más maduros, son más físicos y sobre todo son más disciplinados a la hora de defender. Entonces cuando Marcus Thuram trataba de hacer esa jugada que él sabe hacer muy bien, siempre lo estaba esperando Pacho o Marquinhos para quitarle el balón. Y por eso el día de hoy ese automatismo no funcionó. Entonces, luego en el segundo tiempo pudimos ver cómo el Inter de Milán se puso un poco las pilas en los primeros 10 minutos, bueno, hasta que marcó el tercero el PSG, pero el gran problema del Inter de Milán, para mí, la razón por la que perdió es que se rindió muy rápido. O sea, ya al segundo gol estaban yendo a la desesperada y dejaban demasiados espacios. ¿Y contra quién están dejando espacios? Contra Kvaratskhelia, Dembélé y Desiré Doué. 3 jugadores que no solamente tienen muy buen regate, sino que tienen muy buena velocidad para la contra. Y eso le sumas a Hakimi y a Nuno Méndez. Cada contra del PSG parecía una jugada de gol. Entonces, si hoy hay un culpable, yo creo que de todo esto, porque no se puede culpar al mediocampo o a la defensa, porque yo creo que todo el equipo estaba mal en general. Yo creo que yo soy el entrenador del Inter de Milán y veo cómo empiezan los primeros 5 minutos y yo trato de hacer lo mismo que hago contra el Barcelona, pero yo creo que fueron muy conservadores. Esa es la palabra, conservadores, y eso fue lo que al final les quitó la final de la Champions. Una pena porque el Inter de Milán me venía gustando cómo jugó contra el Barcelona, pero puedes hacer una gran semifinal, te puedes dar la vida, pero si al final te meten 5 en una final de Champions, ¿para qué cuenta? ¿No? Entonces, otro aspecto a destacar de este partido, como hay tantos aspectos a destacar, es Ousmane Dembélé con sus 2 asistencias. Me encantó su visión de juego. Hoy no vimos al Ousmane Dembélé goleador, pero vimos cómo
él hizo un gran trabajo a la hora de la presión, porque otro factor muy importante de este partido fue la presión, especialmente en el primer tiempo. Víamos como cada vez que salía Sommer, había 3 jugadores esperando a los defensas y al portero, y Dembélé siempre era el que presionaba al portero. Y aún se veía como al minuto 70, 80, Dembélé siempre corría para poder alcanzar a Sommer. Y eso muestra su gran capacidad no solamente de energía, como Dembélé ya no es el mismo del Barcelona que, aunque era veloz, se lesionaba, no tenía tanto físico. Luis Enrique ha logrado cambiar eso en Dembélé y que sea un jugador que no solamente sea un jugador que dispara bien con ambos pies o que es muy rápido, también lo ha convertido en un jugador trabajador, disciplinado, y también lo ha convertido en un asistidor muy bueno. La asistencia al gol de Desiré Doué y al gol de Kvaratskhelia son 2 asistencias fenomenales. A mí me encantaron en lo personal. Entonces, Dembélé cierra una gran temporada donde realmente su 2025 ha sido perfecto. No hay nada más que reprochar sobre el 2025 de Dembélé, presente en todos los partidos importantes. Y bueno, hablar de cierre de temporada te pone a hablar sobre el debate del Balón de Oro, porque se acabó la temporada, al menos en clubes, ya vendrá el Mundial de Clubes, las selecciones, y bueno, tal vez aún falta un par de ámbitos para desempatar este asunto. Pero ¿quién ganará el Balón de Oro? Tranquilos, no le daré mi predicción aún porque esta vez no estoy seguro. Pero para mí hay 3 claros favoritos que les voy a mencionar el día de hoy para ganar el Balón de Oro. Número 1, yo creo que aquí mucha gente lo está descontando porque si a mí me preguntan quién es el merecedor de ganar el Balón de Oro, es el jugador que fue más consistente en toda la temporada y fue el que hizo una gran diferencia para su equipo. Y para mí, el número 1 sigue siendo Rafinha, porque en las últimas semanas yo he escuchado a mucha gente ya pues quitar a Rafinha de la conversación del Balón de Oro, pero para mí Rafinha sigue siendo el candidato. Estuvo presente en cada fase importante del Barcelona, cada final, cada gol. O sea, Rafinha fue el que más goles y asistencias combinadas tuvo de la edición de la Champions. Goles y goles y asistencias juntos. Rafinha hizo una gran cantidad de goles en la liga de asistencias y, como dije, fue un jugador de partidos importantes. Y sus estadísticas también lo muestran. No solamente es el jugador que hace la diferencia, también sus estadísticas pues apoyan su gran temporada. Para mí en el segundo lugar tiene que estar Ousmane Dembélé 100%. Lo que ha mostrado en este 2025 lo pone como favorito junto a Rafinha, porque no solamente fue el que encabezó esa gran remontada futbolística del PSG, sino que también tuvo una gran habilidad y un jugador de partidos importantes también. Y luego, en el tercer lugar de mi top 3 para Balón de Oro, tendría que poner un empate técnico, porque hay 2 jugadores que para mí se lo merecen. Luego, en el cuarto lugar, voy a hacer 4 al final. En el cuarto lugar para mí iría Kylian Mbappé, porque aunque no estuvo presente en la primera parte de la temporada, realmente fue lo único destacable del Real Madrid. Fue el que hizo todos los goles, todas las asistencias y el que sacó a un equipo blanco adelante que realmente lo necesitaba. Y en el tercer lugar está Lamine Yamal. Lamine Yamal hay muchos que lo ponen como favorito para el Balón de Oro, pero de vuelta, el Balón de Oro para mí se lo merece el que fue más consistente toda la temporada. Lamine Yamal tuvo una racha de partidos que realmente no marcó, pero este final de temporada fue muy fuerte. Sin embargo, no creo que es suficiente para llegar al nivel de Dembélé o Rafinha. Así que vamos a esperar que sea el Mundial de Clubes, vamos a esperar que sea el parón de selecciones para dar como un pronóstico de cómo va a terminar todo esto del Balón de Oro. Ahora, el PSG. Para ir concluyendo el programa del día de hoy, el PSG ha estado por la última década buscando esto, este pedacito de gloria que le faltaba, porque ya la tenía, ya ha ganado la cantidad de ligas francesas que quería. Y ha estado año tras año tras año, que eliminaron en octavos, en cuartos. También esa gran tristeza que le produjo perder la final contra el Bayern en la temporada 2020. Pero, como dije al inicio de este programa, necesitaban a alguien que no solamente firmara estrellas, sino que los hiciera trabajar como estrellas, los hiciera tener una química. Y esa persona fue Luis Enrique. Yo creo que
esa es la razón por la que hoy el PSG fue tan arrollador. Y después de tantos años, el PSG lo consiguió. Y realmente no hay nadie que se lo haya merecido más que el PSG. Entonces, vamos a ver si pueden mantener este nivel en el Mundial de Clubes. Yo creo que tienen el mejor tridente, tienen un muy buen mediocampo y ellos siempre son de los que gastan mucho dinero en el mercado de fichajes, así que hay que ver cuáles son los fichajes que van a traer para reforzar este equipo campeón de Champions. Y bueno, realmente el Inter de Milán se están rumoreando mucho las salidas de Inzaghi. Para mí, Simone Inzaghi, aunque realmente fue muy conservador con el partido del día de hoy, recurriendo a hacer lo mismo de siempre, yo creo que sigue siendo parte muy importante de que el Inter de Milán haya tenido éxito en las últimas temporadas. Y cuando se habla de rumores de irse a Arabia Saudí, yo siendo fan del Inter, yo no soy fan del Inter, pero todos los fans del Inter, yo me preocuparía porque realmente él es una parte muy importante del equipo y necesitan reforzarse porque, o sea, si uno ve los cambios que hizo el Inter de Milán en el segundo tiempo, entró Zaluski, entró Aslani, entró Darmian, son cambios que no machean la calidad que tiene el Inter de Milán en su once titular. Entonces, por eso mismo también tienen que buscar reforzarse bien en el mercado de transferencias, porque en la Serie A, lo vengo hablando en el X, pelotazo pitiguay para que nos sigan, la Serie A se está reforzando muy bien en entrenadores. Podemos ver cómo en la Roma llegó Gasperini, el Napoli se rumorea la llegada de Kevin De Bruyne, el Milan tiene Allegri, la Juve pues también va a invertir una cantidad de dinero este verano. El Inter de Milán, después de tener la oportunidad de ganar un triplete esta temporada, se ha quedado a cero. Y yo creo que la única forma de resolver eso es tratar de buscar jugadores que suban la calidad del equipo, porque la banca ahorita mismo siento que necesita un empujoncito más para poder esforzarse. Por lo tanto, el Paris Saint-Germain ahorita mismo no creo que tenga mucha posición en la Ligue 1, pero aún necesita reforzarse si quiere mantener ese estatus mundial del mejor equipo de Europa. Así que, amigos, conclusión de esto, y me quedo con una frase que dije antes: el equipo del PSG, el que ha estado buscando por una década lo que tan lejos veía, ha logrado que un equipo de estrellas se convierta en una constelación que sepa jugar juntos. Y con esto me voy. Así que espero que les haya gustado, espero que pues hayan disfrutado, siempre déjenme sus opiniones y pues la próxima vez que nos veamos estaré hablando de otro deporte por ahí me verán. Así que bendiciones y nos vemos. Chau, chau.